Uno, dos, tres. Shalom, Brajot, Ajin, Javerit. Bienvenidos en esta mañana a todos los Ajin y Javerit que nos siguen en las distintas naciones de Latinoamérica, España y cualquier nación donde haya una persona de habla hispana que pueda ver esta enseñanza, sea en vivo, sea a través de las redes sociales, a través de la página de internet. Bienvenidos a todos y a cada uno a esta reunión, a esta convocación que semana con semana hacemos para traer una verajá, una bendición a cada uno de ustedes a través de la escritura. Esta mañana vamos a estudiar, vamos a seguir con el estudio de la escritura. La semana pasada terminamos de estudiar Kefa Aleph, o sea, la primera carta del Shelach Kefa. Y en esta ocasión vamos a iniciar el estudio de Kefa Bet, o sea, la segunda carta del Shelach Kefa, llamado apóstol Pedro. En el Sefer anterior vimos que le escribe a los expatriados de la dispersión, es decir, a las tribus que estaban perdidas, cautivas en las naciones, sobre todo en el territorio de la Galut, que hoy es Asia Menor o Turquía, mismo territorio, como ya hemos visto, que también le escribe el Sefer de Galut Ya, el Shelach Shaul. Hoy veremos que en este Sefer, en esta carta de Kefa, en la segunda, ¿verdad? Kefa Bet, le escribe. Entonces, perdón, voy a hacer una pequeña introducción distinta. Este va a ser un estudio un poquito distinto a lo tradicional que hemos visto y entendido de este primer capítulo. Va a ver usted que hay una revelación bien bonita. ¿Por qué digo esto? Porque siempre Kefa le está escribiendo a los expatriados de la dispersión en su segundo libro, en su segunda carta. Siempre le está escribiendo a los expatriados, pero ahora le está escribiendo a los que han madurado en su emuná, ¿verdad? Distinto a lo que vimos en el primer Sefer, en la primera carta, en donde le escribe en general conceptos generales, diríamos, usando la redundancia acá, a efraimitas que estaban entrando, que estaban volviendo, ¿verdad? Pero en este segundo Sefer, les escribe a los que han madurado en su emuná, y siendo que Kefa era un Yehudim, les dice a los destinatarios del Sefer, lo que vamos a leer ahorita, pero les dice: han alcanzado una emuná como la nuestra. Dice, ahorita le voy a leer la cita. Evidentemente les estaba escribiendo siempre a efraimitas que estaban madurando en el conocimiento de Mashiach a través de Torah. Y siendo que Kefa era Yehudim, a quienes primero les llegó las buenas noticias de libertad, por eso es que va a ver usted en la cita que le voy a leer, que Kefa dice, como la nuestra. Se lo leo, empezando en el segundo Sefer, la segunda carta de Kefa 1.1, dice: Kefa Bet, al remanente creyente de Israel, Shimon Kefa, un Ebed y Sholiach de Yeshua HaMashiach, a los que han alcanzado por la Tzedakah de Yahweh y Salvador Yeshua HaMashiach, una emuná igualmente preciosa que la nuestra.
Y dice lo que está diciendo Kefa, que la nuestra. Gracia y shalom les sean multiplicadas en el Da'at de Yahweh y de nuestro Adón Yeshua. A continuación, entonces, vamos a ver primero, hermano, que en griego, vamos a ver primero una cita en griego y luego lo vamos a ver en el contexto hebreo, lo que Kefa les empieza diciendo a los efraimitas, y veremos que el texto griego omite cosas muy importantes, y le voy a explicar por qué en un momento. Segunda de Pedro, o sea, segundo capítulo de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, primero se lo leo en una versión griega: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Así dice la versión griega de estos dos primeros versos. Ahora se la voy a leer en el concepto hebreo, siempre, capítulo 1, verso 3. Y va a notar usted algunas pequeñas pero grandes diferencias. Dice: todas las cosas que pertenecen al Hayim, o sea, a la vida y a la piedad, por guardar el Shabbat. Oiga, eso no lo tiene usted en la versión griega. No. Se lo vuelvo a leer. Todas las cosas que pertenecen al Hayim y a la piedad por guardar el Shabbat nos han sido dadas por su divino poder. Por medio de estas cosas nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el Olam Hazé a causa de las malas inclinaciones. Bien, entonces lo primero que quiero decirle, hermano, que en griego la palabra piedad es escrita como eusebia, eso es piedad, y significa literalmente piadoso. Esto es en griego. Pero recuérdese usted que los griegos tradujeron originalmente de los textos hebreos que se extraviaron, ¿verdad? Por eso no tenemos estas cartas en el idioma hebreo o arameo, pero no las tenemos en griego. Sin embargo, ellos tradujeron piedad, ¿sí? A causa donde le dije acá pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. En cambio ya en hebreo traduce y a la piedad por guardar el Shabbat, y le voy a explicar por qué lo traducen así. Y es que el traductor griego literalmente tradujo piadoso, piedad, ¿verdad? Que significa piadoso. Pero en la mente hebrea, y ese es el problema, que el traductor griego no tenía mente hebrea, ni tenía cultura hebrea, por lo tanto desconocía. En la mente hebrea, un piadoso era alguien que como principio de vida, como halajá, como principio de vida, guardaba el Shabbat. Una definición de piadoso es devoto, y alguien no era considerado devoto si no guardaba el Shabbat. En la antigüedad y en la actualidad debería de ser igual. Una prueba básica de piedad, entonces, es la observancia del Shabbat. Los traductores griegos en ese texto no transliteraron la palabra, pues como no tenían mente hebrea, no comprendieron que Kefa, al mencionar la piedad,
lo estaba haciendo en el contexto de la observancia de Shabbat. Por cierto, uno de los principales pilares de Shabbat, de alguien que ha empezado a caminar en la emuná, en Torah, es la observancia de Shabbat. Es la piedad. Y es la piedad. Sí, exactamente. O sea, esto es importante de entenderlo, porque alrededor de esto gira todo el primer capítulo. Y por eso le dije, Kefa le está escribiendo a efraimitas que están madurando en su emuná, que ya no están entrando, que ya están caminando, y les está enseñando que el principio básico de piedad tiene que ver con guardar Shabbat, y que el que no guarda Shabbat no puede ser piadoso, no puede continuar en su vida de piedad o de devoción, porque piedad también es traducido como devoto, ¿verdad? Entonces vuelvo a mencionarle esto porque es algo que no se nos debe de olvidar. Una prueba básica de piedad en el concepto hebreo es la observancia del Shabbat. Y le decía que los traductores griegos, como no transliteraron la palabra porque no tenían mente hebrea, no lograron comprender el trasfondo real de lo que Kefa dijo al decir piedad. Ellos solo escribieron piedad, porque así lo puso Kefa, pero Kefa en el trasfondo estaba hablando del contexto de Shabbat. ¿Verdad? Eso sí es Shabbat, sí, nuevo. La pechita no está. No, para nada, para nada. Entonces vamos a seguir en esa línea y va a ver usted cosas lindas los que tiene este capítulo. Y uno que practicaba la piedad, veía Torah, tiene que estar metido en... Es que en el concepto hebreo, el principio básico inicial de la piedad es la observancia de Shabbat. Eso es como el principio inicial. Para que alguien llegue a caminar en esa esfera. Pero quiero hablarle un poquito más de la piedad adelante. Ok, entonces, o sea que el da'at, o sea que el conocimiento de estas cosas nos acerca, traduciendo lo que acabo de leer en los primeros 2 versos, nos acerca a las promesas dadas por el Eterno, hasta llegar a ser participantes de la naturaleza divina. A la medida que huimos de la corrupción que emana, como dice ahí, de las malas inclinaciones que hay en el Olam Hazé, o sea, en el mundo actual. A continuación, entonces, el Shelach nos dice una serie de virtudes que deben abundar en un discípulo de Moshiach, hasta llegar a la virtud máxima o sublime que es el Ahavá. Y lo vamos a ver. Entonces, empezamos por el verso 5, o sea, 1:5. Entonces dice, y aparte de esto, pongan toda diligencia en añadir a su emuná poder, y al poder da'at, y al da'at moderación, y a la moderación paciencia, a la paciencia piedad por guardar el Shabbat, y a la piedad por guardar el Shabbat amabilidad fraternal, y a la amabilidad fraternal ahavá. Si tienen estas cosas y abundan en ellas, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al da'at de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Bueno, interesante, ¿verdad? Entonces, primero, hermano, Kefa empieza mencionando la emuná. El inicio de todo es la emuná. El principio de las virtudes para que lleguemos a un círculo que va a ver usted, que le podríamos decir un círculo virtuoso. El principio es la emuná. Y ya enseñamos de la emuná un poquito la semana pasada, pero hay que recordarla y después abundar en ella otro día. La semana pasada decíamos que emuná es el nivel por excelencia del conocimiento, que es el conocimiento que puede alcanzar un discípulo de Mashiach,
y que el vocablo emuná proviene de una raíz que es amén, y poníamos el ejemplo básico de la raíz que es yetamen, yejitamen, que significa entrenarse, capacitarse, entrenarse, de donde comprendimos que emuná tiene necesariamente que ver con obediencia, porque la obediencia es práctica, ¿verdad? Se llega a la obediencia por la práctica, por el continuo hacer. Uno no es obediente de la noche a la mañana, sino no se vuelve, y obediencia tiene que ver con fidelidad, pero no se llega a esa virtud si uno no está en la práctica, en el entrenamiento. ¿Ve? Entonces, todas estas son conductas que se deben, como decía, practicar, se deben de entrenar para llegar a un manejo adecuado. Entonces la obediencia no nace de la nada, sino se practica para ser obediente. Entonces un hombre de emuná es alguien que ha llegado a la obediencia por medio del aprendizaje y la práctica. ¿Perdón? Perdón. No sé. Bueno. Entonces, luego nos dice Kefa que a la emuná, bueno, esto es solo un pequeño resumito de cada una, ¿verdad? Tendríamos que abundar después en ellas, pero solo les quiero dejar el principio básico. Dice Kefa entonces que a la emuná le debemos añadir poder. En griego la palabra poder, Virtud, dice acá. sí, algunas ponen virtud, esta que yo tengo acá dice poder. Bueno, pero en griego, que es como estaba escrito así la encontramos nada más, porque insisto, ya no la tenemos en el idioma original. Pero ahí poder es arete, que significa en griego excelencia. Excelencia. Quiere decir Kefa que la obediencia y la confianza a Torah, que no es otra cosa más que emuná, debemos hacerla con excelencia. Y de esta palabra deriva hombría, de la palabra excelencia deriva hombría, la cual nos habla de hacer y vivir con entereza. Porque la palabra hombría nos lleva a otra raíz que es entereza. ¿Verdad? Entonces diríamos que a la emuná hay que agregarle excelencia. Y esa excelencia tiene que ver con ser entero, ser recto, ser hombre. ¿Verdad? Hombría. Ahora, luego nos dice Kefa que a la excelencia o entereza le debemos agregar da'at, o sea, conocimiento, que también significa entendimiento. Es decir, la vivencia en emuná de Torah debemos hacerla diariamente entendiendo por qué lo hacemos, y no solo por hacerlo o por inercia, sin comprender el significado espiritual y práctico para nuestras vidas. Cuando hemos entendido el porqué de las cosas, el porqué de la obediencia, por qué debemos de ser obedientes, debemos entonces enfrentar esto, como sigue ahí en el orden, con dominio propio, traduce ahí el griego, pero el concepto hebreo traduce con moderación. O sea, hay que agregarle al conocimiento moderación. Las versiones estas, como la que vos tenés, creo que dice dominio propio, ¿verdad? Esta traduce moderación. Mira que todo es una cadenita. Le leo el verso 6, dice, y al dar moderación, o sea, al conocimiento o entendimiento, moderación, y a la moderación, paciencia, y a la paciencia, piedad por guardar el Shabbat. Bueno,
Entonces, en cuanto al dominio propio, si lo ponemos como lo pone muchas versiones griegas, el diccionario dice que dominio propio es la facultad que se tiene de autodominar nuestras propias pasiones o instintos, y el concepto hebreo de moderación es templanza en el comportamiento. Debemos de ser templados, templados en comportarnos. Templado es equilibrado, ¿verdad? Entonces, el sabernos comportar y dominar nuestras pasiones en determinadas circunstancias nos va a llevar a ser pacientes. Y la paciencia es un ingrediente fundamental de una buena vivencia del Shabbat. Porque ahí dice, y a la paciencia, piedad en la observancia del Shabbat. Diferente. Entonces, pero yo dije que si hoy no te convences, no. Entonces, lo contrario de paciente, hermano, es impaciente, ¿verdad? Y el impaciente es aquel que vive ansioso, vive atribulado, vive irritado por sus propios asuntos, por sus propias formas de vida, y esto es contrario al Ruach del Shabbat. Esto es contrario al espíritu del Shabbat. ¿Por qué? Lo dice lo dice Isaías 58, verso 13. Se lo leo yo nada más acá, si no lo busquen. Miren, Isaías 58, 13 dice, hablando del Shabbat, dice, si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día Kadosh, y llamas al Shabbat delicia, al día Kadosh de Elohim honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces, si usted mira, hay atributos o hay actitudes que debemos de aprender a tener en Shabbat, ¿verdad? Pero si uno en Shabbat está impaciente, porque aquí está hablando de la paciencia, y a la paciencia virtud en Shabbat, dice. Okay. Entonces el Shabbat hay que enfrentarlo con una actitud paciente. Amén. Es decir, quitar en ese día toda ansiedad, toda tribulación, toda irritabilidad, pero recuérdese, exacto, reposar, pero acuérdese, todo es un entrenamiento, porque amarremos lo que antes ya dijimos. Por eso, si no estamos todavía viviéndolo así, pues no nos sintamos mal, pero tratemos de aprender a hacerlo, ¿verdad? Porque de eso se trata, por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces es la actitud, es un reposo, es el día de reposo. El reposo es una actitud de quitar todo lo que está diciendo aquí Isaías que no tenemos que tener, ¿verdad? No siguiendo nuestros propios caminos, no buscando nuestro propio placer y no hablando de nuestros propios asuntos. O sea, hoy no es un buen día para estar hablando de cosas propias, ¿verdad? Problemas, como decimos en Guatemala, clavos. No, hoy es un día para estar paciente, reposado, ¿verdad? Es un buen día para estudiar, para hablar de Torah. Bien, entonces acá la paciencia tiene que ver con nuestra forma de actuar el Shabbat, como le dije. Y entonces Kefa confluye en algo importante. Verso 7. Y a la piedad por guardar el Shabbat, amabilidad fraternal, y a la amabilidad fraternal, ahabá. Si tienen estas cosas y abundan en ellas, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al Da'at de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y ahí termina el verso. Entonces miren, en cuanto a este verso, las versiones griegas traducen por amabilidad fraternal, traducen fraternidad,
no sé si la tuya traduce fraternidad. Afecto fraternal. Ah, bueno. Amabilidad fraternal o fraternidad, que en griego se escribe Filadelfia. Filadelfia, ¿verdad? Y Filadelfia es amor fraternal. Filadelfia es amor a los hermanos. Amor a los hermanos, amor fraternal. Sí, diríamos que el prójimo, ¿verdad? Y esta amabilidad fraternal, o este amor fraternal, o este amor a los hermanos, confluye en griego en el amor ágape. Así está escrito. En griego ágape, pero en hebreo dice ahabá. Y ya este ahabá es un amor espiritual, ¿verdad? Ya es un amor sublime. No del alma. No, ya es un nivel superior del amor. Es el nivel más sublime del amor. Y este ahabá es el nivel en donde uno da de lo que no tiene. Da no de lo que le sobra, no de lo que ya no le sirve, sino da de lo que le sirve y se desprende de lo que le sirve. Por eso es que Yeshua dijo: no hay mayor ahabá que dar su vida, su ayín, por los javerín, por los amigos, ¿verdad? No hay mayor amor que ese. Entonces, si notamos acá, Kefa empieza hablando de emuná, en este orden que vimos, y termina hablando de ahabá, ¿verdad? Empezó con emuná y terminó con ahabá, y pasó por todas estas listas que le puse. Y esto, relacionándolo con la vivencia de Shabbat, les estaba enseñando a los efraimitas cómo debían de vivir el Shabbat. Como le digo, ellos ya, le está hablando siempre a los expatriados, pero ahora estos ya han crecido, ¿verdad? Y les está hablando que el Shabbat se debe de vivir en emuná con ahabá. Amor. ¿Verdad? Todo este concepto, hermanos, se lo robó, se lo quitó el helenismo a la escritura, secuestrando, diría yo, una grande verdad para el pueblo del Eterno. Quitó todo esto, ¿verdad? Y mire cómo sigue el verso 9. Este es un tema corto porque el capítulo es corto y queremos ir capítulo por capítulo. Dice el verso 9: pero el que no tiene estas cosas, lo anterior, ¿verdad?, es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren qué interesante. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos israelitas, permítanme que no se me movió, vamos a ver, sí, por lo cual, hermanos israelitas, tanto más procura hacer firme tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas nunca caerán. ¿Cuáles cosas? Vamos, ya ahorita lo vamos a ver, en resumen. De esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el Malhut eterno de nuestro Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces dice, porque haciendo estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas? Bueno, recordemos el orden. 1, emuná. 2, excelencia. 3, conocimiento, entendimiento, orar. 4, moderación o dominio propio. 5, amor fraternal por los hermanos. Y 6, ahabá, o el nivel superior sublime del amor. Pero el ahabá es el cumplimiento de Torah,
Por eso es el nivel superior, porque el amor o el ahabá consiste en obedecer Torah. Lo dice Romanos 13:10. Romanos 13:10 dice: el ahabá no hace mal al prójimo. Por tanto, el ahabá es el cumplimiento de la Torah de Hayim. El amor es el cumplimiento de la Torah de vida. Es el nivel superior, ¿verdad? Entonces, si vemos todo esto, hermano, al final es un círculo virtuoso. Emuná, ahabá, ¿verdad? Y ahí van, dentro de este círculo va el entendimiento, el conocimiento, la moderación, la piedad. Está amarrado. Todo está amarrado entre la emuná y el ahabá. Entonces empieza con emuná, que básicamente es obediencia, confianza en Torah, y cierra con ahabá, que es básicamente obediencia o confianza a los mismos de Torah. Ese es el ahabá. El ahabá es obediencia a Torah, porque lo dice Yohanan en una de sus sefer que escribe, creo que es la segunda, dice: en esto consiste el ahabá, o en esto consiste el amor, en que guardéis mis votos, en que guardéis mis mandamientos. Entonces el ahabá es obediencia a los mismos de Torah, pero emuná también es obediencia y confianza a la Torah. Entonces las dos cosas son iguales. Por eso empieza con emuná y termina con ahabá. Entonces, ¿qué pasaría? Siguiendo el orden del capítulo, Cefa sabía que él moriría pronto, y le dice a los que le está escribiendo en el verso 12: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes lo sepan y estén en todo momento. Perdón, se me movió por moverme. Se lo voy a repetir. También yo procuraré con diligencia. No, es que se me movió. Perdóneme, hermano. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la emet presente, en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Adón Yeshua HaMashiach me ha declarado. Sabía que iba a morir, ¿verdad? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Kefa no hablaba fábulas, no hablaba de cosas inventadas, sino más bien como alguien que había sido un testigo fiel de todo lo que había vivido junto a su Adón. Y dice el verso 17: porque estábamos ahí cuando él recibió honor y gloria de Elohim el Padre, y la voz vino a él desde la grandeza de la Shekinah, diciendo: este es mi hijo, a quien amo, estoy muy complacido con él. Ahí están los tres. Ajá, los tres. Nosotros oímos esta voz venir del Shamaim cuando estábamos con él en el monte Kadosh. Entonces Kefa estaba recordando una experiencia real, pero muy sobrenatural, que vivió junto a Yohanan y junto a Jacob, cuando junto a Adón subieron al llamado monte en griego, el monte de la transfiguración, y eso está en Marcos 9:2, solo le leo esa cita. Marcos 9:2 dice: y después de 6 días, Yoshua tomó consigo a Kefa, a Jacob y a Yohanan, y los llevó arriba de una montaña alta aparte solos, y se transformó delante de ellos.
Eso es lo que está recordando Kefa en su carta, esta cita que dice Marcos. Con la transfiguración. Ajá. En griego ahí la palabra que se traduce transfiguración y que aquí en esta versión ponen transformación, en griego es metamorfosis, que significa mutación o evolución o cambio de una cosa que se convierte en otra. O sea, Kefa había presenciado, hermano, un milagro y por eso lo saca a colación en su sefer, en su cara. Entonces no será ahí lo de que seremos transformados. Una metamorfosis, un cambio total. Y yo creo que alguna vez pensé en eso y yo creo que ahí se aplicaría también, ¿verdad? Cuando seamos transformados, dice Tesalonicenses, ¿verdad? En un abrir, o Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, va a haber una transformación, ¿verdad? Una mutación, un cambio de una naturaleza a otra. Pero ¿cuál fue la transformación que vio Kefa en ese momento? Ese ya es otro tema que no me perdería, ¿verdad? Ese hay que tocarlo aparte, pero... Porque él la vio, sí, la transformación que hubo. Sí. Exacto. Pero no la menciona, no toca él detalles muy... Como luz. Sí, no la toca y por lo tanto no la toquemos ahora, ¿verdad? Pero lo importante es que él está sacando a colación que él no está hablando fábulas, sino que él está hablando porque él fue testigo de algo, él lo presenció, ¿verdad? Entonces, aunque Kefa vivió una experiencia única al ser testigo presencial de esa llamada metamorfosis en griego, Kefa no enseña que esa experiencia sea la única o la valedera para nuestra vida espiritual y para nuestra guianza. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos solo quieren vivir de milagros y si no los hay, no creen. Fíjese que esto que le digo, yo así entiendo esta parte del sefer de Kefa, porque lo saca a colación. Porque él, aunque vivió experiencias o presenció experiencias muy sobrenaturales como esa de la transformación de nuestro Adón delante de él, sin embargo, él va a ver usted cómo sigue la carta, por eso él no le pone, aunque lo pone como ejemplo de que él fue testigo y no está hablando tonterías, no está hablando fábulas, no está hablando mentiras, tampoco le da la total y única importancia a eso. Y digo esto porque le decía yo que muchos antes y hoy también solo quieren vivir de milagros y si no los hay, no creen entonces, ¿verdad? Y por eso Kefa nos dice aquí, en el siguiente verso, por eso hay que ir viendo contextos. En el siguiente verso dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en sus levinos. Pero ante todo, entender que ninguna profecía de la Kitbai Hakadosh, o sea, de las Santas Escrituras, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres Kadosh de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Pero déjenme revisar una cosita aquí. Ok, ahí vamos, bien. Okay. Miren qué importante lo que está diciendo aquí Kefa. Ninguna profecía de las Santas Escrituras es de interpretación privada. Entonces, empieza diciendo Kefa en esta porción que la palabra profética es más segura que el ver milagros, porque lo hay que amarrarlo con lo que él viene hablando, de que él no habla fábulas, que él presenció un milagro tan grande como ese que hablamos. Sin embargo, dice la palabra profética es más segura que cualquier otra cosa para nuestra dirección, para nuestra alianza, para nuestra conducta, nuestra jalajá de vida, nuestra forma
comportarnos, no debemos de vivir buscando y esperando que todo sea milagros. Por eso nos exhorta a estar atentos a ella, a la palabra profética, y veamos su enorme importancia, porque esa palabra profética sería tan importante como lo sería una antorcha si nos encontráramos en un lugar oscuro en donde no viéramos nada. Necesitamos una luz. ¿Para qué entonces una antorcha? Para hoy sería luz eléctrica. O sea, necesitamos luz para poder ver en la oscuridad, y para eso es la palabra profética. ¿Y cuál es la palabra? ¿Es eso? Sí. Entonces, aclaremos que no estamos diciendo, o yo por lo menos lo digo de cuenta propia, que no estamos o no estoy respaldando lo que tanto uno escucha en las religiones, que la gente dice, así dice el Señor, y empiezan entre comillas, a profetizar. Y aquí está hablando de la palabra profética más segura, pero no me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? No nos referimos a eso, sino más bien al hecho de que la palabra profética más segura es Torah. Toda la Torah es la palabra profética. Todo evento profético que al hombre le interese para entender los tiempos y los planes del Eterno, en Torah están. Cuando uno está hablando Torah, está hablando palabra profética. ¿Sí? Pero eso está claro que por eso mismo es que está claro que la profecía no es para darle una interpretación privada, particular. No es la Torah para profetizarle a alguien de algo particular. No hay que confundir la palabra profética con los dones del Ruach HaKodesh, dentro de los que están, cuando revisamos, le voy a leer la cita, están la palabra de Jomá, o de sabiduría, y la palabra de Da'ar, o de conocimiento. Le leo la cita, 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Ruach para el bien de él mismo y de todos, de él mismo y de todavía es particular, es un don. Pues a cada uno es dada por el Ruach palabra de Jochma o sabiduría, a otro palabra de Da'at o de conocimiento por el mismo Ruach. Y ahí sí. Esto es otro tema, ¿no? Bien largo. Pero es para diferenciar la profecía de los dones. Es que la otra es interpretación profética. La otra es interpretación profética, pero no involucra particularmente a nadie. Entonces, alguien guiado por el Ruach puede darle una palabra de Jomá o sabiduría, que por cierto habla de eventos pasados, a alguien, o bien palabra de Da'at o de conocimiento, que habla de eventos futuros. Y le voy a hablar solo de un ejemplo, aunque hay bastantes, pero solo un ejemplo en las que está en la Escritura. En el libro de los Hechos 21:10, le voy a leer, dice, y permaneciendo nosotros ahí muchos días, descendió de Judea o Yehudá un cierto Nabí, un profeta, llamado Abab, o Abab. ¿Hechos qué? Interpreta hechos. 21:10. Y cuando vino a nosotros, tomó el cinto de Shaul y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Ruach HaKodesh, así atarán los Yahudim en Jerusalén al varón de quien es este cinto, Eso no es privado. y le entregarán en manos de los paganos. Okay. Esto es privado porque no es palabra usada de Torah, sino es una palabra de conocimiento que está dando de un evento futuro. Entonces este es un ejemplo de un fluir del Ruach en una persona
para darle una palabra particular a alguien. Pero no hay que confundir esto con profecía. Esto es una palabra de conocimiento, de la que le dio. Y está hablando de un evento que le iba a pasar a Shaul. ¿Verdad? Saber un evento futuro. Saber un evento futuro, que es palabra de la. En cambio, cuando a alguien le habla de algo de su pasado de vida, pues está hablando de palabra de sabiduría, de Jomá. Pues Pero esos son dones del Ruach. esto lo podemos comparar, por ejemplo, no sé, como cuando estaban aquellos dos hombres, ¿va? En el libro de los jueces, y Gedeón está a punto de subir a derrotar un ejército, pero vienen dos de los del pueblo adversario, Sí. y le dice al uno al otro: yo soñé esto, de que había un pan de cebada, ¿verdad? Y ese pan de cebada destruyó la casa. Entonces le dice al uno al otro, dice, ¿y esto qué es? Entonces le dice que Gedeón va y va a ir a tomar en posesión y los va a derrotar a ellos. Cuando Gedeón oye eso, dice que va al sur, ¿verdad? Pero le está hablando de un acontecimiento que está por suceder. Sí. Parece que es. Es una palabra de la. Bueno, Ahí se movió el Ruach. Sí, pero se movió Ruach, no dentro del pueblo, porque solo iban bien. Acordate a aquellos que escogieron que lamieron el agua, fueron 300 nada más, y no la escuchó de ninguno de ellos, sino la escuchó de los otros. Ajá. El objetivo era atemorizar al enemigo. Dios nos da algo ahí. Sí, hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Pero lo que quiero que quede diferenciado es que la palabra profética no es para uso privado. Es lo que está diciendo Kefa. Interpretación privada. Interpretación privada, usando Torah. No es para eso. No es para eso. La Torah escrita. ¿Verdad? Los dones del Ruach sí son para darle guianza particular a alguien. Torah escrita. Sí, los dones del Ruach. También. Pero la palabra profética más segura que nos va a ir alumbrando nuestro caminar, porque mientras estemos sobre esta tierra, caminamos en oscuridad, porque el mundo está rodeado de tinieblas, dice un texto de Yohanan. Entonces nosotros estamos caminando en tinieblas, el mundo, pero quien nos va alumbrando esa oscuridad es la palabra profética, que es Torah. Torah nos guía en nuestro caminar sobre la tierra. Entonces, para eso es la palabra profética, para guiarnos en general en nuestra vida, para tomar nuestras conductas de vida. Pero no es para que venga alguien a decirle, así dice el Señor, el de Marín dice tal cosa. No es para eso la palabra profética. Hay que diferenciar de los dones que el Ruach mueve. Y por eso le puse un ejemplo muy claro, porque aquí era un naví, era un profeta, pero no está usando Torah para profetizar, sino está hablando de algo que él, en su Ruach, dijo que le va a ocurrir a Shaul, ¿verdad? Y se lo manda a decir. Entonces, si notamos en ningún momento, para hacer el resumen, este naví está usando Torah, ¿verdad? Bueno, yo quiero bajar un poquito aquí. Entonces no confundamos términos, hermano. No es lo mismo hablar palabra profética, pues esto sería hablar Torah. Y otra muy distinta es hablar palabra de Jomá o de Da'at, que son dones del Ruach, para un momento específico y para una persona específica. No así la palabra profética, que no es para uso privado ni individual. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces la halajá del discípulo de Yoshua, o sea, la conducta de vida nuestra debe ser, según Isaías 8:20, a la Torah y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido eso. ¿Verdad? Entonces
esa es la base de nuestra conducta de vida. Es a la Torah y al testimonio. Ok, pero aquí testimonio no es dar testimonio. Aquí testimonio no es con su testimonio de vida. No se refiere a eso. Muchos así lo interpretan. Pero cuando uno va a ver la palabra testimonio, ahí es edot. Y edot son testimonios, se traduce como testimonio, pero edot son leyes que sirven para preservar e incentivar la relación estrecha de una persona con el Eterno. La Torah. Sí, pero hay que diferenciarlo. Aquí lo diferencia. Un ejemplo de un edot puede ser celebrar una moedín, como el Pesaj. Exacto, o usar prendas externas, ¿verdad? Son edot. Pero un ejemplo es, que es bueno recordarlo, es, por ejemplo, celebrar una fiesta. Eso nos incentiva a buscar intimidad con el Eterno. Entonces, esas son las formas de vida de un discípulo, ¿verdad? Vivir conforme a Torah y conforme a las edot. Leyes que, ¿cómo es? En el concepto de edot son leyes que sirven para preservar e incentivar la relación estrecha entre la persona y el Eterno. ¿verdad? Entonces la Torah es todo lo que entendemos en cuanto a sus mismos, pero hay dentro de toda la Torah leyes específicas que nos incentivan más a estar más estrechamente vinculados a Él, ¿verdad? Incluso acuérdate que hay un mandamiento que dice que, o sea, y habla acerca del falso testimonio. Así pues. Hay un dice no dar falso testimonio, dice. Habría que ver si se usa la misma palabra, Pero está en Torah, porque Sí. es un mismo. pero acuérdate que como las traducciones griegas pusieron muchas palabras que tal vez ya no son las originales, y habría que ver si esas ya no las revisamos, pero habría que ver qué palabra se usa en el Creo que es concepto hebreo. el 9, el número 9, el número 9 o 8, pues. Bien, pero para esta cita sí es importante entender que son esas dos las básicas para nuestra vida, ¿verdad? Es que si no nos ha amanecido, no se nos ha revelado, pues, ¿verdad? No se nos ha abierto el entendimiento o los ojos, si no vivimos conforme a la Torah y conforme. Sí, tiene que ver incluso con vestimenta, con conducta, ¿verdad? Con conductas de vida, con forma de hablar. Todo eso va haciendo. ¿Será parte de tu testimonio eso? O sea, Pero es que no entendamos testimonio como testimonio, sino como edot, como leyes que te acercan más a una intimidad con Él, ¿verdad? Porque ese es el asunto, que aquí testimonio lo entendemos como dar, que me vean mi testimonio, ¿entendés? No, aquí está hablando de otra cosa, está hablando de que dentro de la Torah hay edot. O sea, hay leyes específicas que te acercan, que te intiman más con Él. Y que esas son las que, juntamente con Torah, debe de ser la conducta de tu vida para poder haber amanecido el Eterno en tu corazón. ¿Verdad? Bueno, yo termino acá porque aquí termina la escritura. Concluyo diciendo que, contrario a lo que tradicionalmente podamos explicar o comprender del primer capítulo de Kefabet, el Sheriat acá está enseñándoles a los expatriados de la dispersión, y a nosotros también, ¿verdad?, la importancia del Shabbat para la unión de la Emuná y el Ahavá de un discípulo de Mashiach, para madurar en su caminar como Ben Israel, como hijo de Israel, de tal manera que no hay manera de caminar en esa unión básica de Emuná a Javá si no se vive el Shabbat como Torah enseña. Pues Torah es un pilar, pero Shabbat es un pilar del pueblo del Eterno.
esa era la enseñanza real que Kefa le manda a los expatriados. Yo sé que distinto se entiende si uno lo mira en el concepto griego, porque ahí le borraron todo, le cambiaron todo. Pero para nosotros, para los hermanos que nos ven por el internet, saquemos la conclusión de que el Shabbat es importantísimo y que tenemos que aprender las verdades del Shabbat y entender realmente qué es el Shabbat. Eso será de volver a retomar el tema. Yo particularmente soy un creyente del Shabbat lunar, y eso será otro tema para hablar en otra ocasión, ¿verdad? Pero yo soy un creyente de ese Shabbat. Yo sé que sí, y que tenemos que retomarlo. Yo soy más creyente de ese que de este. Claro, sí. Entonces, debemos de retomar todo eso para cumplir verdaderamente con esto. Esto es una sombra. Esto va a estar... pero hay que hacerlo. Bueno, hermanos, bendiciones del Eterno, decimos a los hermanos para poder terminar la reunión. Y es que antes de tocar antes de decir, en esto de relación al Shabbat lunar, yo le escribí a alguien por las redes sociales que vive y que cree en el Shabbat lunar. Y yo le decía, ¿cómo hacer para vivir el Shabbat lunar a aquellas personas que tienen dependencia de un trabajo, de un jefe, ¿verdad? Que no pueden darse el lujo de faltar un día a la semana distinto a cada semana, porque el Shabbat lunar va cambiando, ¿verdad? Cada semana cae día distinto. Y entonces él pues sabiamente decía que tiene razón, ¿verdad? Sin embargo, pues el Eterno algo hará, porque es curioso, me decía, que la mayoría de los Yehudim tienen vida propia. La mayoría de los Yehudim tienen solvencia propia en sus negocios. Por lo tanto, ellos pueden se guarda el Shabbat, ¿verdad? Son dueños de sus propios negocios, de sus propias vidas. Entonces no es casualidad, sino es a propósito, es plan del Eterno para poder tener la libertad de vivir el Shabbat como debe ser. Entonces, me decía él, siéntase libre, no, en otras palabras, no se cargue, el Eterno dará la forma para poderlo hacer, ¿verdad? Pero lo importante es estudiar de nuevo y entender que el Shabbat